Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es el Faro de Manaz. Yo soy Miguel Márquez y bueno, hoy vengo a presentaros una nueva sección que creo que os va a gustar mucho y demás. Y es nada más y nada menos que una sección de reseña de libros. Y para eso estoy aquí, de hecho, con una nueva libretita que me he creado, que es Notas de libros. Porque, bueno, ahí tenéis además algunos libros al fondo y demás. Y algo que a mí me gusta mucho en los libros es siempre subrayarlos. Y de esas anotaciones que voy cogiendo de los autores, pues he creado este pequeño librito para mí, donde voy a ir apuntando pues esas anotaciones de los libros y vamos a ir haciendo reflexiones con algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, era una sección que está invitado todo el mundo a participar en ella, que me gustaría ir sabiendo opiniones y demás. Que aquí los integrantes del Faro de Maná también podrán compartir sus ideas y poder hacer debates del libro y demás. Y bueno, queda mucho aún por ver y por hacer. Y nada, es una sección, como decía, que tenía muchas ganas de empezar, porque al final a los que nos gusta la lectura, a todas las personas que forman parte de la comunidad de WhatsApp del Faro de Manaz, que ya somos más de 100 personas, pues nos gusta compartir libros, nos gusta compartir autores, citas, reflexiones y demás. Y esto además ayuda un poco al final la difusión de la lectura, a que al final hay libros para todos y demás, aunque bueno, al final el contenido o por decirlo de algún modo, también la línea y la dirección va a ser siempre enfocada en el crecimiento personal, en la introspección, en la mejora continua, en todo lo que, bueno, al final forma parte de los valores de este canal, ¿no? Entonces, bueno, hoy primer capítulo y demás. Vengo con un librito muy cortito, un librito fácil de leer, que llama la atención, que es curioso, que es muy espiritual. Así que os traigo la biografía del silencio de Pablo de Ors, ¿vale? Os cuento la sinopsis rápidamente. Basta un año de meditación perseverante o incluso medio para percatarse de que se puede vivir de otra forma. La meditación, agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta que, de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe. Como una flor comienza a nacer una nueva. Meditar es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. Poco más de un centenar de páginas de inaudita intensidad que nos ayudan a comprender la importancia de esa humilde pero profunda virtud que es la atención. Importante la atención. Un libro tan pequeño como exquisito que recoge una obstinada búsqueda de sí mismo, tras conocer a Franz Jalix, su maestro, y en respuesta a los miles de lectores que le escribieron para comentarle y agradecerle por Biografía del Silencio. Pablo de Ors, ¿vale? Una de las cosas que vamos a comentar en esta sección, un poquito sobre el autor, el contexto del libro, pensamiento aquí del reseñador y bueno, un poco pues sacar citas también, sacar reflexiones del libro, comentar cómo puede venir, en qué línea va el libro y demás, ¿vale? Al final un poco pues ese proceso de reseña esquematizado pues en estos vídeos, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis, Pablo de Ors es un sacerdote que tiene varias novelas, que tiene varios libros, varias publicaciones, enfocadas, pues bueno, al final en dar divulgación a la parte más espiritual de la meditación, que es la parte que se dedica a Pablo de Ors, que es de aquí de España. Eh, Biografía del Silencio es su libro más conocido, que tiene más de 180.000 ventas. Y bueno, al final es un libro, como él ha descrito en la sinopsis, que tiene 100 páginas, que es muy finito, muy fácil de leer, ¿vale? Que tiene, pues, tiene fragmentos, tiene citas y demás. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, pues es un libro que es fácil de leer para aprender, por ejemplo, para empezar con la lectura, un libro simple y bueno, a aquellos que les guste la meditación, pues habla mucho de ese proceso de meditación y demás, ¿no? De esa, bueno, pues sí, de las conclusiones que se sacan, ¿no? Cuando estamos meditando y demás, así que es un libro, pues, Biografía del Silencio, que describe muy bien ese proceso de autodescubrimiento, de conocerse, de búsqueda que te da la meditación, que a veces, una vez me dijo un amigo, y es que es muy cierto, que cuando uno empieza a ser consciente de muchas cosas, ¿no? Ese llamado despertar de la conciencia, como aquí en muchas ocasiones nos habla Pablo, al final es tan bonito como triste, ¿no? Como duro, porque tan bonito es darse cuenta de muchas cosas que podemos cambiar en nuestra vida, conocernos más a nosotros mismos, como también triste muchas veces las cosas a las que nos tenemos que desapegar, como creencias que teníamos tan asentadas, pues se caen y demás.
Así que bueno, paso a estas anotaciones que tengo en mi libretilla, ¿vale? Vamos a ir comentando y demás y os voy a hacer alguna reflexión con alguna de ellas y ya os digo, me encantaría saber opiniones vuestras y demás, ¿vale? Pues aquí algunas anotaciones como tengo apuntado. Bueno, por cierto, os animo un montón a hacer este tipo de libretillas. Si sois de los que subrayáis libros como yo, pues os animo un montón a que subrayéis y a que luego si encima podéis anotar en otras libretas pues esas anotaciones de los libros propiamente, pues algo que os va a ayudar luego a reflexionarlo. Como ya sabéis que escribir es algo bastante sano, como también os va a ayudar, pues bueno, a sacar al final lo mejor de cada libro y en vez de releerlo, pues ver vuestras notas, ¿no? Incluso hacer las vuestras propias. Vale, pues empecemos, ¿no? Tengo aquí un par de anotaciones. La idea es que estos vídeos no sean muy largos, que sean cortitos. Vale, dice, la pura observación es transformadora en sí, dice Pablo. Pues sí, la verdad que es curioso, pero la pura observación como tal sí que es cierto que nos lleva ya a un proceso interno, ¿no? Posiblemente, ¿no? Porque está claro que observando no cambiamos nada externamente, ni mucho, ¿no? Hasta que no tomamos acción como tal y cambiamos nuestros patrones de pensamiento, de acción y demás, no podemos llegar a tener a lo mejor unos resultados externos de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que la propia observación, como él dice, ya dentro de nosotros crea una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Porque de la propia observación o contemplación se aprende y se sacan muchas conclusiones, ¿no? Entonces ya estamos cambiando muchas veces las gafas con las que vemos el mundo, como muchas veces nos hemos referido. Vale. Dice, sin convivencia con uno mismo, centrado en lo que somos, es difícil una vida humana y digna. Y es que es cierto que al final, cuando no convivimos con nosotros mismos, llenamos nuestra vida de ilusiones, de cosas que no forman parte de nosotros, de cosas que no son coherentes con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, sin convivencia con uno mismo, si no nos respetamos realmente a nosotros, pues es difícil esa vida humana y digna, ¿no? Totalmente, en ese sentido, la verdad que es curioso, pero sí. Dice otra cita, cuando como, cuando duermo, duermo. Al final, el proceso este de meditación, lo que habla Pablo en el libro, es que, bueno, hay que hacer las cosas, como hablamos en el mindfulness, centradas, ¿no? Cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar, porque la atención, que es una de las cosas más importantes que tenemos, que realmente es donde proyectamos nuestra alma, nuestra parte más espiritual, es lo que nos llevamos, ¿no? Pues al final que hagamos las cosas plenamente, ¿no? Que realmente disfrutemos de las cosas en plenitud y bueno, pues sí, ¿no? Al final siempre lo decimos, ¿no? Un buen plato de comida no se disfruta como en silencio, como saboreando cada cucharada, ¿no? Y entonces un poco a lo que anima ahí Pablo, ¿no? Dice, lo que ha escrito él inspirado en este libro es lo que está escrito olvidado de mí. Bueno, al final, él cuando habla aquí de la meditación, lo que se refiere al final es que nos alejamos, ¿no? De esas creencias, de esa identidad propia nuestra. Yo creo que aquí Pablo se basa mucho en el Tao Te Ching, que es un libro que a mí me ha cambiado por completo, me ha fascinado y que ya haré una reseña de él. Entonces, cuando él dice algo como esto, ¿no? Que lo que él ha escrito e inspirado es lo que es olvidado de él, ¿no? Y luego hay una parte que dice que hay que vaciarte de lo que no eres, ¿no? Y es que hemos creado a veces una personalidad, una identidad basada en tantas cosas, ¿no? En tantas ilusiones, en tantas creencias, en lo que deberíamos, en lo que no deberíamos, en posiciones sociales y demás, que al final, pues muchas veces todo eso son condicionantes, ¿no? Y cuando él dice eso, de que al final cuando forzamos algo, no sale exactamente como cuando nos sale cuando somos puramente, ¿no? A mí que me gusta escribir también, pues cuando me surgen ideas que surgen de la nada, llamémoslo de la nada, ¿no? De la divinidad, de la vida, de Dios, de la fuerza, como cada uno lo quiera llamar. A mí me gusta anotarlas en el momento, porque son ideas que vienen innatas, ¿no? Que viene de esa esencia, ¿no? Del momento. Pero cuando forzamos algo a escribir, por ejemplo, nunca sale lo mismo, porque al final ya estamos con algunas ideas, con lo que queremos proyectar, con esa intención, y no sale de forma plena, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esa esencia viva.
Entonces, bueno, pues al final uno escribe mejor inspirado de la divinidad que inspirado de la mente, por así decirlo, ¿no? Dice, si todo lo que vivo y veo no me sorprende, es porque lo he sometido a prejuicio. Va un poco también en la línea, ¿no? Al final de que al final sometemos tantas cosas a prejuicio, tantas cosas que tenemos ya expectativas, que tenemos ilusiones de cómo van a salir tal y cual, que a veces no nos sorprendemos, ¿no? O al revés, o nos sorprendemos, pero nos sorprendemos de tal forma que sentimos vergüenza, ¿no? Incluso, ¿no? Porque pensabas algo de una situación, de una persona, de tal, y es totalmente al contrario, ¿no? Pero no es la sorpresa a la que él se refiere. Él habla de sorpresa de que te fascine algo, ¿no? De que al final hayas creado una expectativa y una ilusión por algo y que al final, cuando realmente te metes en la profundidad de las cosas, ¿no? Cuando alguien se dedica a la contemplación, a observar los árboles, los animales, la naturaleza, tienen la capacidad de sorprenderte, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene una profundidad, porque todo tiene al final, eh, pues no, una esencia, ¿no? Y puedes descubrir esa esencia a través del silencio, ¿no? Por eso se llama, creo yo, así el libro. Bueno, la verdad que sí. Vale, dice, solo somos dichosos cuando percibimos lo real. Pues sí, la verdad que al final, cuando nos sentimos plenos, cuando nos sentimos realmente llenos, es cuando somos conscientes de que lo que forma parte de nosotros, de nuestro día a día, son cosas reales, ¿no? Que realmente nos llenan. No son ilusiones, no son fantasías, porque eso al final se queda en algo fugaz, ¿no? En un placer o una sensación inmediata, pero no es algo que realmente te llene y te cultive, ¿no? Al final, lo que es real se siembra, se cultiva y florece en uno mismo, ¿no? Y, y mola, la verdad, la frase esta. Dice, no hay mundo y yo, sino que somos la misma cosa. Y él hablaba de esto en el libro, si lo leí os gustará, sobre la compasión al final, de que cuando nosotros observamos, por ejemplo, la naturaleza o algo injusto, ¿no? Como muchas veces decía Marco Aurelio, ¿no? El tema de la justicia y demás, o Epicteto, pues que cuando alguien observa algo que no es justo, de alguna forma siente un daño propio, ¿no? Y él habla de esto como en la meditación te das cuenta al final de que tú y el mundo sois la misma cosa, ¿no? A nivel más espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se refiere con ello es que sientes ese dolor o sientes cualquier cosa que ves totalmente empática, ¿no? Que al final forma parte de ti lo que ves a nivel humano, lo que ves a nivel natural, me refiero, y lo percibes como ello, ¿no? Entonces, bueno, él habla al final de un Dios, de una espiritualidad, de una fuerza viva, que todo es lo mismo, ¿no? Que tú formas parte de ello. Entonces, bueno, ahí ya cada uno pues tiene su forma de ver las cosas y demás. Pablo de Ors, que es un sacerdote, pues al final también ve la espiritualidad de una forma a lo mejor diferente, como más integrando, ¿no? Pues diferentes filosofías y al final él se acerca mucho a esa visión más oriental, a esa visión más del Tao Te Ching, del Tao, ¿no? Y eso, interesante. Entonces, claro, él dice frases como eres lo que queda cuando desaparecen los pensamientos. O, por ejemplo, dice, la simple observación ya es un cambio. Pero luego dice, ya es un cambio la simple observación, como decía al principio, pero luego dice, pero ninguna reflexión mueve a la acción. ¿Vale? Porque sí que es cierto, como decía al principio, con una observación consciente, en un estado de meditación, por así decirlo, sí nos puede llevar a un cambio interior, pero la reflexión, que ya es diferente, ¿no? A los que nos gusta reflexionar aquí, a los ectomorfos, es broma. Pues al final, cuando quien se dedica mucho a la reflexión, quien piensa demasiado, por muy buenas conclusiones que saque, si no te lleva a la acción, ¿para qué, no? Entonces muchas veces, al revés, no te creas ese bucle que no te lleva a tomar acción. Entonces sufrimos por la resistencia también a la realidad, ¿no? Que al final, bueno, lo que dice él. Vale, dice, cuanto más observa uno a sí mismo, más se desmoronan
las ideas que creemos. Y es que en el proceso de meditación él lo lleva un poco, pues al final ese proceso de meditación que cada vez es más, ¿no? Porque al final a nivel universal hay, bueno, pues esa tendencia a que lo que se hace crece, ¿no? Crece, va siempre a más, ¿no? Es algo, pues eso, ¿no? Que va más, ¿no? Entonces él dice que en ese proceso de meditación, cuanto más se lleva a cabo realmente, pues más se desmorona lo que creemos, ¿no? Y es que vas como ahondando, ¿no? Vas como ahondando. Al final es un proceso de que cuando contemplas, estás en contemplación y te vas dando cuenta de cosas que no forman parte de ti, sino que habían sido creencias, ilusiones y demás, pues las vas deshaciendo, se van desvaneciendo un poco como la niebla y luego te vas dando cuenta de que sigue habiendo más. Y es un proceso continuo de aprendizaje y de autodescubrimiento. Entonces, con eso se refiere un poco Pablo. Luego dice también, a quien no medita le gusta vivir con emociones. Porque, bueno, es algo que yo, bueno, al final todas estas anotaciones y demás son anotaciones mías y las reflexiones que estoy haciendo es desde mi visión, desde mi perspectiva y demás. Yo lo comento aquí como una reseña del libro, ¿vale? Que ahora os haré, pero bueno, que al final cada uno aquí saca sus conclusiones y demás. Yo comparto algunos pensamientos y quien quiera que coja alguno y quien no, no. Entonces dice, a quien no medita le gusta vivir con emociones. Es cierto que a quien medita y ya, bueno, le gusta y conoce el silencio, ¿no? El silencio, algún silencio interno, ¿no? Quien está a gusto con ello y disfruta de la vida, que ahí es cuando se encuentra muchas veces la pureza, pues no necesita de emociones, ni de pensamientos, ni de ideas, porque ya disfruta con ello, ¿no? Y claro, aquellas personas que sí que les gusta vivir con emociones, con a lo mejor un drama, con una situación de, pues eso, ¿no? De vaivenes, ¿no? Emocionales, ¿no? De altos, de bajos y demás, pues al final no es acorde, ¿no? Con esa meditación, con ese silencio interior. Entonces, bueno, quien cultiva ese silencio interior, pues por lo menos diría yo que tiene más control sobre sí mismo. Y bueno, ya es decisión de cada uno. Dice, meditar es asistir a ese fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. ¿Por qué? Porque al final quien toma acción post meditación, ¿no? Gracias a la meditación también, que la meditación te muestra una parte, te hace consciente de una parte, pero al final es uno quien tiene que tomar conciencia de ello. Pues quien medita asiste a ese proceso de muerte y renacimiento, ¿no? Es inevitable cambiar en la vida, transformarse, para crecer, para mejorar. El miedo es lo que te frena esos cambios, pero quien lo hace, pues al final está siempre contemplando y viendo una película sobre su propia vida y esos cambios, ese proceso de muerte y renacimiento, a mí personalmente me parece algo fascinante y bonito. Quien tiene la capacidad de reinventarse constantemente es realmente quien puede adaptarse a todas las situaciones de vida, no tiene miedo, o sea, no tiene miedo. Hace las cosas con miedo, me refiero, pero no le frena eso de reinventarse, de cambiar y demás, ¿no? Y por último, la última anotación que os comento dice, la meditación fortalece la desconfianza en lo externo y la confianza en el mundo interno. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, pues si nuestra vida se basa muchas veces en nuestra identidad, en creencias, en ideas, en cosas que dependan del mundo externo, llegará un punto que sintamos vacío, ¿no? Cuando estemos en soledad, cuando estemos con nosotros mismos y demás. Y sin embargo, fortalece la confianza en uno mismo, en un mundo interno, porque al final, bueno, cuando uno se conoce a sí mismo, conoce sus dones, sabe de lo que puede aportar, bueno, pues se siente a gusto, ¿no? En esa dinámica, pues realmente no teme a nada, no teme a nada y lo fortalece. Entonces, bueno, como decía, pues estas son algunas anotaciones que he hecho, que he tomado y quien quiera pues que comente y demás, que me encantaría escucharos. Y bueno, como decía, pues un libro cortito de 100 páginas y demás, muy guay, fácil de leer, realmente son como frases, fragmentos, ¿no? Independientes, ¿no? Porque son como cortitos, ¿no? Como las meditaciones de Marco Aurelio, que vienen con pequeños fragmentos, entonces son independientes y son muy fáciles de leer. Entonces es un libro que yo aconsejaría mucho para personas que se estén introduciendo en la lectura, para personas que les guste la espiritualidad y la meditación, un libro que a nivel, pues bueno, de las personas que han vivido la experiencia de la meditación,
os va a abrir mucho la mente y le vais a dar vuelta a muchas cosillas, como decía. Y, y nada, libro cortito, guay y demás. ¿Qué destacaría del libro? Pues un poco la forma de ver Pablo de Ors la meditación, porque me parece pues una forma al final eh, donde él quita mucha de esa identidad personal propiamente, ¿no? Que cuenta y él narra ese proceso suyo propio de, de meditación, pero lo hace de un término al final muy, muy neutro, muy genérico y demás. Él buscaba también, lo comenta, de hecho creo, sacar un bestseller alguna vez, un buen libro. Y la verdad que el libro, para lo cortito que hay y demás, pues merece la pena, no lleva paja y demás, sino que está muy guay. Así que os lo recomiendo. Y nada, pues tendremos, este es el primer capítulo de esta sección de reseñas de libros, que iré comentando diferentes libros y demás. Si queréis que haga de alguno en particular y eso, me encantaría escucharos, que me comentéis qué os parece y que le deis, como siempre, cariño y ánimo al canal, a las entrevistas también que vamos haciendo y se vendrán muchas cosillas en un futuro. Muchas gracias, que la fuerza os acompañe y I love you.